¿a qué momento empieza la rendición de cuentas? Porque hemos estado en el acto político, en el acto de un acto reeleccionista, y nosotros queríamos saber cuándo empieza la rendición de cuentas. Las obras, ¿cómo decir que el 90% de las obras están en ejecución y en etapa de terminación? Cuando el año pasado se mencionaron una cantidad de obras que ahora ni se dijeron, y las que se dijeron lo único que hicieron fue repetirla. Por ejemplo, la presa de Monte Grande, se dijo que iba a terminar el año pasado, volvió otra vez a decir que la presa de Monte Grande se iba a terminar en este año. Y en eso están la circunvalación de Azo, la circunvalación de Baní, la carretera La Perla por allá por Puerto Plata. O sea, en cuanto a las obras, están la mayoría paralizadas. Lo único que se hizo fue repetir lo mismo que se había dicho el año pasado. En materia de justicia. Bueno, en materia de justicia, el presidente no fue simplemente dijo que ya nadie echaría para atrás la parte que tiene que ver con el avance del Ministerio Público, que es un ministerio independiente, y se contradice porque entonces cuando hablan de reforma constitucional dice que la van a hacer para eso. Si ya tenemos un ministerio independiente, ¿para qué volver a abrir la Constitución? Él habla de la República de la impunidad que se acabó ya. ¿Y qué significa eso? Bueno, tendría que explicarlo él, porque en materia de justicia aquí se ha venido avanzando. Lo que pasa es que estábamos, antes de llegar el PLD al gobierno, antes de llegar Leonel Fernández al gobierno, lo que había aquí era una selva. Y es un proceso que hemos ido avanzando. Y qué bueno que si él continúa en ese proceso de avance, le conviene al país. Nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con el que la hizo, tiene que pagarla. El que la hizo tiene que ir a rendir cuentas. Ley de extinción de dominio y justicia independiente, para finalizar ahí lo de la justicia. Lo de la ley de extinción de dominio es un tema que se está en discusión en el Congreso. Ellos son la mayoría del Congreso son ellos, o sea, que él decir, por un lado decir que sí, por otro lado el Congreso no aprobarlo, independientemente cuál es el criterio, son la mayoría en ambas cámaras, lo que quiere decir que si no se ha aprobado todavía es una responsabilidad del partido de gobierno. Ahora hay algunos temas con lo que tiene que ver con la ley de extinción de dominio que lo estamos discutiendo, que si retroactividad, que si es inconstitucional la irretroactividad, que si va a abarcar al sector público, al sector administrativo, pero también al sector privado, porque siempre hemos dicho que donde hay un corrupto, hay uno o varios corruptores también que deben cargar con el mismo peso, y si esta ley debe abarcarlo a todos. ¿Cuál es el miedo para aprobar esa ley? Ciertamente que cualquiera que pudiera ser nombrado, tildado de que ha robado del erario público pudiera ser sometido sin haber tenido tal vez un procedimiento justo. ¿Ese es el miedo? Nosotros hemos hablado de que entendemos que debemos cuidar que, por ejemplo, en los pueblos esto pueda politizarse, que alguien pueda ser perseguido por su condición política, por su avance, por su desarrollo. En los pueblos, eso no abarca toda la sociedad. En los pueblos es más dado, es más posible, es más común. De que en Pedernales yo diga... Sí, el tema de la discusión directa, que yo estoy hoy como fiscal del tema de los bienes, de la extinción de dominio, y Gilbert esté avanzando políticamente, yo le hago un expediente a Gilbert, en lo que Gilbert demuestra, ya está frenado, pasó el proceso, mira, Gilbert no tenía nada que ver, ¿qué consecuencia va a tener esos hechos? Y todas esas cosas deben estar claras al momento de dar nuestra ley. El invitado anterior, Milton Morrison, decía que usted se iba a reír, a florecer lo que el presidente en su discurso ayer mencionaba sobre Pedernales. Y el proyecto de Pedernales, que dicho sea de paso, fue la primera provincia que él visitó luego de tomar posesión en el cargo en el 2020. Nosotros mismos estuvimos allá con usted en Pedernales en esa primera visita, o tras la primera visita del presidente. ¿Cómo se está moviendo ese master plan que ya empezó y que ha mencionado el presidente sobre Pedernales? Mire, cuando se trata de Pedernales, yo soy Pedernales primero, Pedernales segundo, Pedernales tercero. ¿Y si queda algo Pedernales? Okay. O sea, todos lo saben, los amigos, mis colegas, la parte política. Yo he visto en el presidente una sana intención del tema de Pedernales. Como también lo vi en otros presidentes, que todo fue un proceso, porque es que todo es un proceso. El tema de lo que castraba este desarrollo, que era el tema que tenía que ver con aquello de la invasión de los terrenos, a quererse adueñar de los terrenos, y que luego tuvimos una sentencia a favor de esto, pero el presidente de la República se ha ido por la parte de un fideicomiso pro Pedernales,
que está en el Congreso, que a partir de el miércoles que iniciamos la legislatura, nosotros lo vamos a, como se lo prometí, como lo he prometido, como lo he dicho, vamos a apoyar, claro, tratando de que las cosas se hagan bien, este fideicomiso pro Pedernales, porque entendemos que esta región debe estar igual que una gran parte de este país. No se desarrolla un país cuando usted tiene un Miami en alguna zona y un Haití o peor que Haití en otras zonas. Entonces nosotros, con lo que tiene que ver con Pedernales, nosotros estamos apoyando las iniciativas del presidente. Creemos que lo que él está planteando es correcto. Yo hubiese planteado de forma diferente. Yo entendía que haber preparado por lotes, negociar con las cadenas hoteleras, ese mismo dinero tomarlo para hacer las obras de servidumbre que se necesitan en la región, no solamente en Pedernales, sino en la región, hubiese sido mucho mejor, pero la administración decidió hacerlo así y nosotros estamos apoyando eso. Vamos a ver todo el tema que tiene que ver con el fideicomiso pro Pedernales. He dicho en cuanto a los fideicomisos que cuando se trata de cosas nuevas, como es el caso de Pedernales, nosotros estamos de acuerdo. Lo que tenemos que ver con mucho cuidado es cuando una obra, como es el caso de Punta Catalina, está funcionando bien, produciendo, que fue hecha con sacrificio del pueblo dominicano, porque se tomó un dinero prestado para eso. Ahí es que tenemos que tener mucho cuidado, porque hubo un sector empresarial que no estuvo de acuerdo en invertir en eso, que ahora como que quiere formar parte después que ya está hecho el cosa. Entonces, si es una obra que está produciendo, le está yendo bien al Estado con la producción, tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, en este caso del fideicomiso Pedernales, que además es todo parte del Estado, y que en el momento que haya que hacer alguna venta al sector privado, bueno, pues estaríamos ahí para supervisar y vigilar que se haga bien. Dionis, tú vienes de una provincia pobre económicamente, aunque rica, hermosa en naturaleza y demás. Y en su gente también sí, rica. Claro. Y al invitado que estaba anteriormente ahí, Loreni le hacía la pregunta, y a Melanio se la planteamos anteriormente, de cómo el país, con un 12% de crecimiento económico, tiene que subsidiar 1.650.000 familias, que es lo que ha dicho el presidente, que se va a subsidiar a través de la tarjeta Supérate o Solidaridad, no sé realmente cómo se termina llamando. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué esa disparidad? Porque no hay tal crecimiento del 12%. Dígale, la gente te pregunta con qué se come eso. La gente llana del pueblo te pregunta con qué se come eso, porque es que realmente hubo un rebote y ya fue suficientemente explicado qué significa un rebote, que no puede compararlo con un año que hubo de crecimiento. No puede ser comparado y eso es lo que ha sucedido. Eso no se siente por eso y la gente dice, no, eso no es verdad, yo no lo siento, yo lo que veo es que no hay dinero, que las cosas cada día están más caras, que hay una inflación. No es verdad eso. Cuando tú lo comparas con el año que fue normal, el año 2019, entonces el crecimiento fue de un 4%, 4 y pico. ¿Será suficiente eso para luchar contra la inflación en estos momentos, esos planes sociales? Mira, el gobierno tiene un gran desafío y se llama la inflación, y es lo que más afecta al pueblo dominicano. En términos de productos de consumo, de la canasta familiar, eso tiene que emplearse a fondo para que en el campo se produzca, darle facilidades, ayudar, financiar para que haya producción, porque la gran producción es la que puede bajar el costo de los productos. Las importaciones, y eso es otra cosa, lo que tiene que ver con productos de ferreteros y demás, que también están por las nubes. En este país la inflación ha sido más fuerte que en la mayoría de los países. ¿Cómo lograr eso, el control de los precios? ¿El gobierno está siendo eficiente en eso? El problema del control de los precios es que estamos en un mercado de libre comercio. Por eso es que cuando tú estás en una inflación, tú encarece el financiamiento del dinero. Y las presentes autoridades hicieron eso tarde, muy tarde, porque entendían que esos eran factores exógenos, que en junio del año pasado ya tenían un pico y que ya ahí volvía, y se equivocaron, fracasaron en la política financiera. Entonces cuando vinieron ya a tratar de encarecer el dinero, ya era tarde. Entonces, eso es en cuanto a esa parte, pero lo que más resultado da es la producción, producir, que haya abundancia, porque entonces obligatoriamente hay que bajar el mercado y no están haciendo nada en el campo. Usted sabe que yo preguntaba ayer en el panel que hacíamos aquí sobre si habría diferencias en la situación que el presidente mencionaba de que le ha tocado gobernar en un tiempo de crisis. Si hubiese sido otro el presidente, ¿la situación fuera distinta ante los problemas que se están desarrollando?
Maker dijo que los gobiernos el pueblo no lo elige para que justifiquen, sino para que resuelvan. No, no es por las justificaciones. Entonces, ayer se vio a un presidente tratando de justificarse con la pandemia y acudiendo al conflicto Ucrania, que todavía no se refleja nada, aunque mañana se refleje, no puede ser que ya esté justificándose en eso. O sea, lo que vimos ayer fue un presidente justificándose en el COVID y en lo que tiene que ver con el conflicto Rusia-Ucrania. A los presidentes no se eligen para que estén justificándose la situación, es para que resuelvan los problemas que se le presentan y él tiene que resolver ese problema. Porque cuando él se presentó como candidato presidencial, estaba en el tema del COVID. Y hablaron de que iban a resolver y que iban a coger la sociedad no le acepta eso. Dios, y con este panorama que se ve, que ustedes analizan, según lo que dice la oposición, un panorama negativo, ¿tiene posibilidad el presidente de montar una reelección exitosa para el año 2024? Mira, en la situación, como ha estado desempeñando el gobierno, es muy difícil y por eso ellos hablan y lo dijeron claramente de reformar la Constitución para bajar el porcentaje. Ese es el objetivo. Sí, claro, no hay otro, es ese. El objetivo de abrir esa Constitución es para reformar la Constitución y bajar el porcentaje de la primera vuelta. Ayer lo que dijo el presidente no tenía nada, porque el presidente dijo, la Constitución, las reformas que están en camino no son ninguna para beneficio personal. El objetivo ulterior, pero lo dijo doña Milagro. No lo dijo yo. ¿Ustedes no lo escucharon? Doña Milagro. Voy a tener que mandar el video porque lo dijo doña Milagro. Entonces, el objetivo ulterior es bajar el porcentaje, como aquel propósito de la ley de Lema en aquel momento. Sí. Entonces, el FS, yo aspiro a que nosotros podamos tener una constitución que cumpla la mayoría de edad, a que nosotros podamos decir, estamos celebrando el 20, el 30, el 40 aniversario de nuestra constitución, como celebró España recientemente, 40 y pico de años de su constitución del 1778. O sea, ¿cómo es posible que todavía no hemos podido adaptar todas las leyes que manda la constitución del 2010 y ya pretendamos una vez más modificarla? ¿Modificarla para qué? Pero dejamos que esta constitución sea adulta, que surta sus efectos, que podamos ya en 20 años revisar y ver las cosas que sí realmente merecen actualizarla. Pero no es posible que cada vez que tengamos una gestión de gobierno pretenda modificar la constitución. Margarita Leonel En esta ocasión el propósito ulterior es bajar el porcentaje para ganar en primera vuelta. Margarito Leonel enfrentan al presidente en una posible reelección presidencial. ¿Tienen fuerza política para eso? El presidente Leonel va creciendo de manera vertiginosa y el Partido de la Fuerza del Pueblo, porque es el referente del pueblo dominicano de un buen gobierno y de una persona que ha 2 veces llegado al poder con situaciones muy difíciles para este país y ha reencauzado el país. En el 96 y luego en el 2004 peor todavía la situación, por lo que el pueblo valora que las condiciones del presidente Leonel son las condiciones necesarias en esta crisis, en este momento, para administrar las cosas. ¿Sabría Leonel manejar este tema? Sin lugar a dudas. Sí. Sin lugar a dudas. No tuviéramos los niveles de inflación y el costo tan alto de los productos. Sin lugar a dudas que las cosas totalmente diferentes y quien estuviera administrando fuera el presidente Leonel. Cuando uno coge este aparatito y entra a las redes sociales, lo primero que ve a mucha gente cuestionar a la oposición, dicen, bueno, que tenemos 20, ustedes tuvieron 20 años en el poder. Al PLD de Danilo le dicen 8 años y a Leonel le dicen que duró 12 años en el poder y que ninguno de los problemas, siempre se dice, ninguno de los problemas nacionales fueron solucionados. ¿Qué respuesta le tienen ustedes a eso? Pero ¿cómo que ninguno de los problemas fueron solucionados? Es que todo el proceso, mira, fíjense cómo avanzamos nosotros, el gobierno que hizo el presidente Leonel, del 96 al 2000. Todo, el cambio radical, la inversión en educación, todo. La fortaleza de la administración pública. Y entonces retrocedimos 4 años al punto tal que nuestra moneda se devaluó al 60 por 1. Con solamente anunciar que llegaba el presidente Leonel al gobierno, comenzaron las cosas a cambiar. Y hubo que parar, porque no convenía a la economía, el descenso que llevaba el dólar, que ya estaba por Era un tema de confianza. Claro, entonces, ¿cómo que no ha resuelto ninguno de los problemas si el presidente Leonel ha tenido que realmente... La institucionalidad de este país se le debe al presidente Leonel Fernández. Esto era una selva antes de... ¿Cuánto era el PIB antes del presidente Leonel Fernández? 25.000 millones. ¿Y cuánto es ahora? 90.000. No, como 90.000, mucho más. Entonces, la diferencia es grande.
La diferencia es grande, los hechos están ahí y por eso Leonel sigue siendo un referente y por eso Leonel tiene, a pesar de haber sido presidente 3 periodos en este país, tiene la popularidad y el ascenso que lleva. ¿Le va a favorecer? Claro. No, el pueblo dominicano le favorecería otro periodo más para el 24 a Leonel Fernández. Bueno, a Leonel hay que ganarle en el 24. Eso es lo que están diciendo las encuestas hoy día. Sí. Que el presidente Leonel esté colocado entre un 35, un 38, que las encuestas que son En este contrarias, momento está en 35, 38, ¿junto a cuánto con el presidente Abinader? que las encuestas contrarias le den 32. Eso dice Las contrarias. Las contrarias, 32. ¿La que hace el gobierno? Las contrarias, todas las contrarias le dan 32. después de... Ahí ustedes engloban a Margarita. Después de, claro, y le ponen, quitan Y aquí, Abel, ponen allá, y Abel, hacen una sastrería. Ok. Y entonces, en algunas provincias, ya muy por encima del presidente. Bailan pegado. Claro, bailando pegado a nivel nacional, porque el presidente anda rondando el 40%, que es el presidente de la República. ¿Y el presidente Fernández? Entre 35 y 38. O sea, eso te dice a ti. Hay que hacer un empate técnico. Eso lo que te dice a ti es lo desesperado que andan. Dionis, en Pedernales hay atraco, seguridad, inseguridad, porque el presidente se refirió únicamente a San Francisco de Macorís y a La Sursa, a Cristo Rey, que fue donde inició el plan de seguridad Mi País Seguro, pero no sabemos el resto del país en qué condición está. Y me gustaría que quizás tú, que te llegan los casos, que la gente te dice, des una respuesta sobre eso. Mira, la inseguridad ciudadana es un tema nacional. Y si mencionamos al presidente, no es porque sea él el responsable de que hayamos llegado hasta ahí, sino porque desde un principio, desde antes de sus ofertas, no ahora, en sus aspiraciones para el 2016, decía tener un plan para erradicar eso en los próximos meses, inmediatamente al ganar a la presidencia de la República. En la provincia de Pedernales es una de las provincias con más bajo, a pesar de la pobreza, de tema de esto de violencia, atraco, a pesar de que en el municipio de Oviedo, mi municipio, recientemente ellos iniciaron, porque había en esos cuarteles de la provincia nuestra, había 1 o 2 guardias o policía en cada uno, inclusive por allá yo he dicho con mucha responsabilidad que algunos destacamentos de la frontera tienen que llamar a un haitiano para que venga a cuidar el destacamento en lo que el militar que está ahí. ¿Cómo va a ser? No, ¿Un pero eso no es haitiano? nuevo. Eso es así. Por eso a cada rato Agarre usted ahí su escopeta. Mientras tanto, guarde usted la frontera de que no puedo dejar esto solo. Senador, voy ¿usted al está de acuerdo baño. con el muro entonces? ¿Para que no pasen esos morenos para acá? Bueno, yo estoy de acuerdo con la verja perimetral que se está haciendo Ajá. para delimitar, porque eso es lo que va a hacer, delimitar dónde termina, dónde inicia el país. O sea, si es solamente una verja perimetral sin estar acompañada de una serie de acciones que debe tomarse la frontera porque llevamos años de deuda con la frontera, eso no va a servir más que para delimitar, y es bueno, dónde nace el país, dónde termina, porque hasta ahora lo que hay es una frontera virtual. Y es bueno también destacar que, La moderna, sí es virtual. bueno, es virtual, porque tú nada más ves, tú no puedes, no hay nada que diga. Tú no sabes cuando está en Haití, cuando está en República Dominicana. Claro. Y en el gobierno pasado se comenzó a trabajar ese muro, o sea, tanto Haití como empezó Haití con el muro. Mire, usted sabe Sí, Por que, la claro. piña. Por Carrizal, por allá. Exactamente. que es importante también, dentro de la locución del presidente de casi 2 horas, 57 páginas su discurso, ustedes como oposición, ¿le encontraron algún factor positivo de lo que él manifestó? Y se lo preguntaba hace un rato también a Melanio, porque dentro de todo esto solamente estamos viendo lo negativo tal vez de parte de la oposición. ¿Lo positivo? Mira, siempre se dice que a quien le corresponde hablar de lo positivo, que hable de lo positivo, que nosotros como oposición hablamos de la parte que nos corresponde. Solamente le corresponde lo negativo. No. Yo soy de los que dice que el poder del voto del pueblo asigna roles. A ellos gobernar, a nosotros hacer oposición. Yo puedo resaltar cuando yo me paré a aplaudir cuando habló de la nacionalidad, cuando habló de delimitar las fronteras, cuando habló de lo de Pedernales y cuando habló de que está preparado para bajar las escalinatas del Palacio Nacional
que no dijo la fecha, pero que nosotros entendemos, Ahí le gustó, que nosotros senador. entendemos que es en el 24. Ahí le gustó, o sea senador. que sí tuvo muchas cosas positivas. Esos también son los el discurso. positivos. No, hay otras cosas más positivas, pero yo le estoy resaltando parte de lo Senador, positivo. yo sé que nos vamos ya, pero posiblemente, según dicen, la próxima semana comienzan nuevos apresamientos de funcionarios de la gestión pasada de esta justicia. Ese es un proceso de la justicia. Nosotros lo que sí apelamos es a que cada día sea menos politizada la justicia y menos judicializada la política. Que todo lo que se vaya a hacer se haga bajo el marco de lo establecido en la Constitución y la ley, que no se actúe violando los debidos procesos, que todo aquel que tenga cuenta pendiente con la justicia, que vaya a rendir cuentas. ¿Tenemos una real justicia independiente? Aspiramos a que sea así. Nosotros vemos y entendemos que cada día debemos fortalecer ¿Cómo que aspiramos, una justicia. Dionis? Pero no hay justicia independiente. El presidente dijo que cada día nosotros debemos luchar porque sea una justicia Aspiran, independiente. pero no lo presidente dijo entiende, que porque la fuerza del pueblo aspira al gobierno y es porque no lo tiene. O sea, que se aspiran porque no lo Sí, tiene. Aspiramos a que cada día, Exacto. pues tenemos que hacer un esfuerzo para que esa justicia sea cada día más independiente. Senador, muchísimas Muy bien, gracias, muy excelente. amable. Señores, con esta trilogía ya de figuras de cada una de las posiciones de los partidos políticos, hemos analizado hoy el discurso de rendición de cuentas de ayer del presidente Luis Abinader. Gracias por la sintonía, los dejamos con la programación de Telecentro y Telemicro Internacional. Mañana a las 6 nuevamente nos reencontramos aquí en Despierta RD.